Hola, hoy vamos a sumergirnos un poco en algunas ideas clave de un curso de milagros. Hola. Sí, vamos a explorar fragmentos del texto, los ejercicios, el manual, incluso del Urtext. Son materiales, bueno, bastante densos, ¿no? Invitan a ver las cosas de otra manera, la percepción, la paz. Exacto. La idea es destilar algunos conceptos centrales que presentan estos textos. Como el perdón, la diferencia entre ilusión y verdad. Ajá, y sobre todo cómo nuestros pensamientos, pues, moldean lo que experimentamos, al menos desde la perspectiva del curso. Veremos cómo propone cambiar nuestra percepción del mundo. Y de nosotros mismos, claro. De acuerdo, pues entremos en materia. Un punto que siempre me ha parecido fascinante es esa idea de mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. La lección 15, sí, es fundamental. Y luego que vemos un mundo que refleja esos pensamientos, sobre todo los de ataque. La lección 23, creo. Eso es. Y la 20 dice que vemos un mundo perecedero, casi como una forma de venganza. Es bastante radical, ¿no? Sugiere que vivimos como en una proyección constante. Totalmente. Es una piedra angular del curso. Hace una distinción muy clara entre lo que llama percepción, que está ligada al ego, al cuerpo, y siempre interpreta. Y que puede estar equivocada. Claro, es potencialmente errónea. Y por otro lado está el conocimiento, con mayúscula, que es directo, verdadero. Entonces, la idea es que nosotros fabricamos estas imágenes mentales y las proyectamos hacia afuera. O sea, sí, basadas en nuestras creencias, que a menudo son de miedo, de carencia, y eso crea nuestro mundo exterior. El primer paso para la verdadera visión, como dice el curso, es empezar a cachar ese mecanismo en uno mismo. Ajá. Y si estamos proyectando nuestros propios pensamientos, ¿de dónde viene esa necesidad de proyectar miedo o ataque? ¿Cuál es el conflicto de fondo? Pues mira, el curso lo sitúa en una decisión fundamental que tomamos, una creencia errónea en que nos separamos de nuestra fuente, de Dios. Y de ahí surge el miedo. Exacto. Sentimos miedo, dice el texto, porque estamos como indecisos, constantemente eligiendo entre dos formas de pensar. La del ego, basada en separación, miedo, culpa, y la del Espíritu Santo, que se basa en la unidad, el amor, el perdón. La lección 50 lo dice muy claro. El amor de Dios es nuestro verdadero sustento. Es la única respuesta real a todo ese miedo. Entiendo. Entonces, si el problema es esa percepción equivocada basada en el miedo, ¿cuál es la herramienta para desmontarla? Supongo que ahí entra el perdón, pero de una forma muy particular. Exactamente, y el curso, fíjate que le da una vuelta de 180 grados a nuestra idea común del perdón. No es como perdonar al otro por lo que hizo. No, para nada. No se trata de ser magnánimo con el pecador o condonar una ofensa real. Se trata de reconocer que eso que vemos en el otro, ese error o pecado, Es una proyección. es una pantalla, ¿sí? Donde proyectamos nuestra propia película mental de ataque o culpa. El giro real, como sugieren las lecciones 23 y 126, es que perdonar es como rebobinar nuestra película mental, retirar nuestras proyecciones, No es cambiar al otro. es liberarte tú. Es un acto de liberación para uno mismo. Eso me recuerda justo la lección 126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. O sea, si libero al otro de mi juicio, me estoy liberando yo, justamente. Y esto conecta con los milagros, ¿verdad? Que no son algo sobrenatural, sino el resultado de este cambio interno. Precisamente. Los milagros, según los principios del texto, no son, digamos, eventos externos mágicos, sino correcciones en nuestra mente. Son cambios de percepción. Cambios que reflejan el amor de Dios, dice la lección 350. Exacto. Y que deshacen el pensamiento falso. Surgen de una convicción interna, de un cambio de disposición, y reorganizan cómo vemos las cosas. Demostrando que el miedo, la culpa, la enfermedad no son la realidad final. Que son irreales en última instancia. Los principios 14, 23, 24 apuntan a eso. Y el Espíritu Santo se describe como el mecanismo que facilita estos cambios. Nos ayuda a separar lo falso de lo verdadero en nuestra propia mente. Tiene sentido que todo esto nos lleve a replantearnos quiénes somos realmente. La lección 216 es súper directa. No soy un cuerpo, soy libre,
pues aún soy tal como Dios me creó. Sí, es una insistencia constante en el curso. Recordarnos nuestra identidad como el Hijo de Dios, santos, unidos a toda la creación. Pero, ¿cómo nos lleva esta comprensión a la paz? En la práctica. Pues es que esa es la base misma de la paz que propone el curso. Al ir aceptando gradualmente esta identidad espiritual, empezamos a entender algo clave. ¿Qué cosa? Que el problema fundamental, esa creencia en estar separados de Dios y de los demás, en realidad ya ha sido resuelto. En el nivel de la verdad ya está resuelto. La lección 80 habla de eso. O sea, la paz no es algo que tengamos que construir. No, no es una lucha. Es más bien nuestra herencia natural que se revela conforme vamos soltando las ilusiones, los juicios. Eso de poner el futuro en manos de Dios, de la lección 194, es confiar en esa realidad que ya es, ¿sabes? Liberarnos de la carga de querer controlarlo todo. La salvación sería entonces simplemente despertar a lo que ya somos. Así lo dice la lección 2, que es la salvación. Es reconocer la verdad sobre nosotros mismos. Es un enfoque que de verdad invierte el pensamiento al que estamos acostumbrados. Requiere muchísima disposición a cuestionar casi todo. Sin duda. Es un camino de desaprendizaje, en gran medida. Sí, de cuestionar lo que creemos saber sobre nosotros y el mundo. Totalmente. Y quizás, bueno, una pregunta para reflexionar que podría surgir de todo esto es si, como sugiere el curso, nuestras percepciones erróneas, nuestros juicios, son el único velo. El único obstáculo. Ajá, el único obstáculo para experimentar una paz constante, un amor sin condiciones. Bueno, qué pequeño gesto de disposición a ver más allá de una ofensa, a perdonar en nuestra mente podríamos hacer hoy mismo para, digamos, entreabrir un poquito esa puerta. A ver, ¿qué significa realmente perdonar? O sea, ¿de verdad se puede soltar el dolor ante algo que se siente, pues, imperdonable? Pienso en una traición, una infidelidad, por ejemplo. Hoy vamos a explorar unos textos, fragmentos de un curso de milagros, que tienen una visión del perdón, híjole, bastante radical, diría yo. Sí, exacto. Y mira, estas fuentes no te van a dar como que la receta mágica de paso 1, paso 2 para superar una infidelidad, ¿eh? Pero sí ofrecen todo un marco de pensamiento muy profundo sobre cómo funciona nuestra mente, qué es el perdón en este contexto y cómo podemos, pues, deshacer el conflicto que traemos dentro. Nuestra idea hoy es justamente desentrañar esa perspectiva. Ok, va. Vamos a desglosar esto. Porque la idea principal parece ser que el perdón no es tanto, digamos, un acto de buena onda hacia el otro, sino más bien algo que hacemos para nosotros mismos, ¿no? Como una corrección, pero en nuestra propia mente, en nuestra percepción. Hay una lección, la 62, que dice, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Suena, pues, muy elevado, ¿no? Y luego está la 23, que habla de escaparnos del mundo que vemos renunciando a los pensamientos de ataque. ¿Cómo se conecta todo esto? Digo, renunciar a pensamientos de ataque suena bien, claro, pero ¿cómo se aplica eso cuando sientes la herida así, fuerte, de una traición? Es que esa conexión es clave. Los textos argumentan que el mundo que percibimos, el que experimentamos, es en gran medida un reflejo, como un espejo, de nuestros propios pensamientos. Sobre todo, como dice la lección 23, de nuestros pensamientos de ataque. O sea, nuestros juicios, las culpas que echamos, el resentimiento, el deseo de que el otro pague. Si guardamos rencor, pues vemos un mundo lleno de motivos para estar resentidos, ¿no? Perdonar desde esta óptica es la decisión consciente de soltar esos juicios. Y ojo, no es para decir, no pasa nada, sino para liberarnos nosotros. Al cambiar la causa, que son nuestros pensamientos, pues cambia el efecto, o sea, cómo nos sentimos y cómo vemos las cosas. La lección 352 es muy clara. Los juicios son lo opuesto al amor. Ok, aquí es donde la cosa se pone, pues, distinta. Hay otra lección, la 126, que afirma, todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Si aplicamos eso al perdón, órale, es potente. Sugiere que al perdonar, no sé, una infidelidad, no le estamos haciendo un favor a la otra persona, sino que nos estamos quitando un peso de encima a nosotros mismos. Quiere decir entonces que el dolor viene más de nuestro juicio que del acto en sí, ¿o cómo? Precisamente.
le da la vuelta por completo a la idea común del perdón. No se trata de decir estuvo bien lo que hiciste o justificarlo, para nada. Se trata más bien de reconocer, como sugiere el texto, creo que en el capítulo 12, que eso que percibimos como un ataque, la infidelidad, por ejemplo, es en el fondo una ilusión o una manifestación de miedo, un error. Lo llama una petición de ayuda o de amor, aunque suene raro decirlo así. Entonces, al perdonar, elegimos conectar con nuestra fortaleza interior, con nuestra identidad real, compartida, lo que el curso llama el Cristo. En lugar de quedarnos enganchados en la debilidad y el miedo del ego, que es ese sistema de pensamiento de separación, de ataque, de víctima, y eso conecta con la lección 62, este cambio de chip, digamos, es lo que disuelve nuestro propio miedo y nuestra propia culpa. Vale, entiendo la teoría. Suena liberador, sí, pero también como muy abstracto, ¿no? Si alguien ahorita nos está escuchando y está sintiendo esa rabia, ese dolor profundo por una traición, ¿cómo empieza? O sea, ¿cómo se aterriza esto? ¿Cuál sería un primer paso práctico según estos textos? Pues mira, el primer paso es simple. En teoría, aunque no siempre es fácil en la práctica, es reconocer honestamente lo que sientes. El coraje, el dolor, el disgusto, sin minimizarlo, ¿eh? La lección 5 y la 80 hablan de eso. Y luego, el paso clave es entregar el juicio. O sea, no intentar resolverlo todo tú solo con tu mente, que según el curso es la función del ego y siempre juzga, sino entregarlo a esa parte de tu mente que sí sabe, a lo que el curso llama el Espíritu Santo. Esa voz interna de cordura, tu conexión con la verdad, con Dios, como quieras llamarlo. El capítulo 5 del texto habla de esto. Se trata de elegir activamente la paz en lugar del conflicto. La lección 138 va por ahí. Es como pedirle a esa guía interna: oye, ayúdame a ver esto de otra manera. Una reinterpretación. Y esa reinterpretación es fundamental. El Espíritu Santo o esa sabiduría interna nos enseña a ver más allá de lo aparente. Como dice el capítulo 12 del texto, cada acto en el fondo es o una expresión de amor o una petición de amor que nace del miedo o del error. Cuando logramos, aunque sea un poquito, ver incluso un acto doloroso así, como una petición desesperada de amor o resultado de una confusión profunda, la ira como que pierde su fuerza, ¿sabes? Ya no se siente tan justificada. Y la respuesta que surge, pues, es más compasiva, o al menos hay una disposición a ver la verdad más allá de la ofensa personal. Y lo más importante, esta reinterpretación te sana a ti. La curación real ocurre en tu mente. El capítulo 19 del texto insiste en esto. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, estas fuentes ven el perdón no como aguantarse o ser buena gente nomás porque sí, sino como una herramienta activa y superpoderosa para cambiar cómo nos sentimos por dentro. El foco no está en que el otro cambie, sino en sanar nuestra propia mente al elegir ver las cosas de manera diferente, liberarnos del peso del resentimiento. Exactamente. Y volviendo a la pregunta del inicio sobre cómo perdonar algo tan fuerte como una infidelidad, los textos no dan una fórmula mágica, como decíamos, pero sí marcan un camino. Intentar mirar más allá del acto en sí. Reconocer la petición de amor o el error de percepción, tanto en el otro como, ojo, también en uno mismo. Y tomar la decisión consciente de soltar los pensamientos de ataque para elegir la paz interior. Eso es clave. Como insisten las lecciones, la 126 y la 62, nuestra liberación está en esa decisión interna de perdonar. Porque al final todo lo que damos, incluido el perdón, nos lo estamos dando a nosotros mismos. Qué fuerte. Nos deja pensando, ¿no? ¿Y si la clave para sanar esas heridas profundas, incluso las de una traición? ¿Y si la clave no depende tanto de lo que pasó o de lo que haga la otra persona, sino de nuestra propia voluntad? Nuestra disposición a darle la vuelta completamente a cómo vemos nuestros propios juicios y pensamientos sobre el asunto. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, vamos a abordar una pregunta que, bueno, todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasa después de morir? Y lo vamos a hacer desde unos materiales, unos fragmentos de Un Curso de Milagros. Tienen una perspectiva, pues,
filosófica y espiritual muy particular. Así es, muy particular y la verdad bastante radical. Sí, ¿verdad? El núcleo de estos textos es que la muerte, así como la entendemos comúnmente, simplemente es una ilusión. ¿Una ilusión? Sí. La presentan como una creencia, una idea que nos formamos porque nos identificamos totalmente con el cuerpo físico. Y también con lo que llaman el ego. El sistema de pensamiento del ego, que se basa en la separación, el miedo. Exacto. Y por eso las fuentes dicen cosas como la muerte no existe. Así, directo. O que Dios no creó la muerte, que es una invención nuestra. Ok, aquí es donde, para mí, la cosa se pone, pues, más interesante o compleja. Si la muerte es una ilusión, entonces, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Bueno, ahí está el centro de la enseñanza. Sostienen que nuestra esencia real, lo que somos de verdad, es espíritu. ¿Espíritu? Sí, espíritu creado por Dios, eterno, que no cambia. A esa identidad real la llaman a veces el Hijo de Dios o el Cristo. Y como es espíritu eterno, pues es inmortal. O sea, que la muerte física, el fin del cuerpo, no puede tocar eso que realmente somos. Exactamente. Somos tal como Dios nos creó, dicen. Esa es la verdad fundamental que proponen. Entiendo la idea, conceptualmente. Pero, claro, choca mucho con lo que vemos todos los días, ¿no? Vemos cuerpos que terminan, sentimos la pérdida. ¿Cómo explican esa desconexión? Justo, ahí entra el tema de la percepción. Es fundamental en el curso. Nuestra percepción habitual, la de todos los días, casi siempre está guiada por el miedo, ¿sabes? Y por esta idea de que estamos separados. Separados de Dios, separados entre nosotros. Justo. Y esa percepción es la que, digamos, fabrica este mundo donde la muerte parece súper real, inevitable, hasta aterradora. Y entonces, la salida es... corregir esa percepción. Ese es el camino que proponen. Y se hace a través del perdón. Que en el curso tiene un significado especial, ¿no? No es el perdón convencional. Para nada. Es más bien soltar los juicios, dejar de ver ataque y culpa y reconocer la verdad de la unidad. Para eso, dicen, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. El guía interno. Como un traductor, digamos, que nos ayuda a ver el mundo desde el amor, no desde el miedo. Pasar de ver un mundo de pérdida a uno de unidad. Ok. Entonces, volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué pasa después de morir? Si conectamos todo esto, parece que la respuesta no es sobre un más allá tradicional. Exacto. La salvación o la expiación, como la llaman, no se trata tanto de ir a un cielo después de que el cuerpo muere. Sino de algo que pasa ahora, aquí. Justo. Es como deshacer el miedo, deshacer la creencia en la separación en este momento. Es despertar, ahora mismo, de ese sueño de muerte, de conflicto. Y reconocer la realidad eterna. El cielo como una elección presente. Precisamente. El cielo no es un lugar al que vas, sino un estado mental. Una elección de paz, de unidad que puedes hacer ya. No es un destino futuro. Pero, a ver, ¿y el cuerpo físico? Porque, pues, deja de funcionar. Eso lo vemos. Lo niegan. No, para nada niegan que el cuerpo tenga un final. Lo que hacen es reinterpretar totalmente su significado. Ah, ok. ¿Cómo? La invitación es a cambiar el foco. En lugar de estar obsesionados con la muerte del cuerpo, que elijamos enfocarnos en el amor, en la verdad, en la unidad, como nuestra realidad ahora. Ya, como practicar esa idea de no soy un cuerpo, soy libre. Exacto. Al afirmar eso, al identificarte con el espíritu y no con el cuerpo, te liberas de la creencia en la muerte como final, como amenaza. De hecho, fíjate qué interesante. Los textos dicen que los milagros... Que son cambios en la percepción basados en el amor. Justo. Que esos milagros pueden incluso simbólicamente resucitar a los muertos. ¿Cómo? Porque ven la muerte como eso, como una percepción errónea. Y si cambias la percepción a la verdad del espíritu eterno, esa percepción errónea, la de la muerte, pues, puede ser abolida, deshecha. ¡Wow! Entonces, resumiendo un poco, la perspectiva de estas fuentes sobre qué pasa después de morir es que, en realidad, nos invitan a replantear la pregunta misma. No se trata tanto de un evento futuro, sino de reconocer ahora, en este instante, que somos espíritu eterno, que nuestra identidad real va más allá del cuerpo, del tiempo y de esta ilusión que llamamos muerte. Así es. La muerte no sería un final real,
sino un concepto falso del ego. Un concepto que superamos cuando alineemos nuestra mente con la verdad, con el amor y la unidad, que según dicen es la voluntad de Dios. Queda claro. No es una respuesta simple, pero es coherente dentro de su sistema. Definitivamente. Y bueno, esto nos deja con algo importante para reflexionar, ¿no? A ver, Si aceptáramos, aunque sea como hipótesis, esta idea de que la muerte es fundamentalmente una percepción equivocada, basada en el miedo y la separación, ¿qué cambiaría en nuestra vida hoy, ahora mismo? ¿cómo viviríamos diferente? Claro. ¿Cómo sería experimentar la vida, ver a los demás, vernos a nosotros mismos, si eligiéramos conscientemente esa mirada de amor eterno y de unidad que proponen estos textos?